Me desperté antes que Andrés, como casi siempre, no por obligación, sino por esa costumbre antigua que el cuerpo adopta sin pedir permiso. La casa aún dormía, pero no era un sueño apacible. Era ese tipo de silencio que pesa, que no acompaña. Me puse la bata gris que descansaba en la silla junto a la cama y bajé a preparar café. Lo hacía sin pensar, como si mis manos supieran más que yo. Agua, filtro, las cucharadas justas. Ni una más, ni una menos. No olvidé el azúcar, aunque él nunca lo usaba. Tampoco olvidé servirme en la taza azul que usaba cada mañana, como si eso marcara alguna diferencia. Eran las 6:48 cuando escuché el agua correr en el baño del piso de arriba. Su puntualidad era casi quirúrgica. Ducha a la misma hora, ropa ya planchada, camisa clara y pantalón oscuro. Nada desentonaba. Nada brillaba. Me senté en la mesa con la bata apenas entreabierta, hasta donde podía parecer descuido, pero no lo era. Era un acto premeditado, aunque ya no sabía si lo hacía por él, por mí, o por una versión antigua de mí misma que se resistía a desaparecer. Andrés entró en la cocina con la mirada fija en su teléfono. Me saludó con un leve movimiento de cabeza, sin palabras, sin un beso. Se sirvió café, se sentó frente a mí y siguió deslizando el dedo por la pantalla, como si buscar algo le impidiera mirar lo que ya tenía delante. Lo observé sin disimulo, como quien repasa un retrato antiguo buscando lo que ya no está. Era un hombre correcto. Nunca gritaba, nunca olvidaba un aniversario. Siempre cumplía. ¿Y cómo se le reprocha algo así? ¿Desayunaste? Preguntó sin levantar la vista. No tengo hambre. Tienes que comer, luego te mareas, añadió, como quien riega una planta por costumbre. No respondí. Terminé mi café en silencio y me levanté. Sentí su mirada siguiéndome hasta la puerta, pero no supe si era real o si mi imaginación empezaba a traicionarme. Más tarde, mientras limpiaba los azulejos de la cocina, sonó el mensaje. No era para mí, técnicamente. El remitente era Elías, el hermano de Andrés. Llego hoy en la tarde. ¿Sigue en pie lo de quedarme unos días? Lo leí varias veces. No era un mensaje complicado. Ya lo habíamos hablado. Elías se había separado recientemente y necesitaba un lugar mientras encontraba algo propio. Andrés no puso objeción. La familia es para eso, había dicho. No veía a Elías desde hacía años. En reuniones familiares siempre estaba en movimiento, bromeando, riendo, con una cerveza en la mano y esa energía de quienes parecen despreocupados, pero miran más de lo que dejan ver. Pasé el resto del día preparando la habitación de invitados. Cambié las sábanas, ventilé la habitación, rocié un poco de esencia de lavanda. Me detuve demasiado tiempo doblando las toallas, como si hacerlo con precisión sirviera para ordenar algo más. Me cambié de ropa 2 veces. No elegí nada revelador, pero tampoco lo de siempre. Opté finalmente por una blusa blanca sin mangas y una falda azul marino, discreta pero ceñida justo lo necesario. Cuando el auto se detuvo frente a la casa, eran casi las 7. Tomé aire antes de abrir la puerta. Ahí estaba, más delgado que la última vez, barba de varios días, chaqueta colgada en un hombro. Me sonrió como si no hubiera pasado el tiempo. Gracias por recibirme, dijo. Claro, eres familia, respondí, sin entender por qué mi voz sonó más suave de lo esperado. Su mirada recorrió la entrada, las paredes,
el pasillo, y finalmente se posó en mí. No fue directo, pero lo noté. Me miraba distinto. Durante la cena, hablamos poco. O mejor dicho, ellos hablaron más que yo. Andrés le preguntó por el divorcio, el trabajo. Yo escuchaba mientras observaba a Elías, cómo se sentaba, cómo sonreía brevemente, cómo sus dedos jugaban con el borde del vaso. No era nada, pero algo en su lenguaje silencioso llenaba los espacios que mi vida había dejado vacíos. Después de lavar los platos, subí a mi habitación. Andrés ya dormía, respirando con ese ritmo tranquilo de quien no espera sorpresas. Apagué la luz, pero no dormí de inmediato. Mis pensamientos vagaban en círculos. Mi mano, casi sin querer, rozó el borde de la lencería que había elegido esa mañana. Blanca, de encaje discreto, un regalo que nunca había usado. Me pregunté por qué justo hoy. No obtuve respuesta. A la mañana siguiente, Elías ya estaba en la cocina cuando bajé. Preparaba café y parecía completamente integrado, como si siempre hubiera estado allí. Su manera de moverse era diferente a la de Andrés, menos precisa, más viva. Me saludó con una sonrisa apenas marcada. ¿Tu esposo?, preguntó mientras se servía agua. Siempre sale temprano. ¿Y tú? Siempre tan silenciosa. No supe si era una observación o una invitación. Lo miré sin responder. Él sostuvo la mirada apenas un segundo más de lo habitual. Luego se giró hacia la ventana. Ese día, al vestirme, elegí sin pensarlo una blusa que marcaba sutilmente mis curvas. No era por él, me dije. No era por nadie, solo por mí. Pero en mi pecho se instaló una inquietud tibia, una especie de cosquilleo que no había sentido en años. Esa noche, al cepillarme el cabello frente al espejo, me descubrí sonriendo sin razón, como si algo, muy en el fondo, acabara de empezar a moverse. El resto de la mañana transcurrió sin palabras importantes, solo frases funcionales, gestos mecánicos, como si estuviéramos interpretando roles que ya no necesitaban emoción para sostenerse. Me refugié en las tareas de siempre: lavar, ordenar, revisar fechas en la nevera, contestar algún mensaje sin trascendencia. Elías se ofreció a ayudar con algunas cosas del patio. Su presencia se movía con una comodidad nueva, como si la casa ya no le fuera ajena. Desde la ventana de la cocina, lo vi agachado, limpiando las hojas acumuladas junto al canal de agua. Tenía la camisa remangada hasta los codos y un gesto concentrado que rara vez había visto en reuniones familiares. No era el mismo hombre que recordaba de las fiestas, o tal vez yo nunca lo había mirado con detenimiento. Al mediodía, almorzamos los tres. El ambiente era cordial, casi familiar. Andrés hablaba de una reunión que tendría con su jefe, de una posible mejora en el proyecto de infraestructura del puerto. Yo asentía, hacía preguntas que no necesitaban respuesta, y Elías comía en silencio, con esa actitud serena que a veces se confunde con desapego. De vez en cuando, su mirada se cruzaba con la mía, fugaz pero cargada. Sentía que me observaba no por fuera, sino por dentro, y eso me inquietaba más de lo que quería admitir. Después de comer, lavé los platos mientras los escuchaba reír desde el porche. Una anécdota de infancia, un juego con el perro de la abuela, algo sin importancia. Pero en esas risas se escondía algo más, un vínculo que yo no compartía, una historia que me era ajena. Y sin embargo,
Era yo quien sentía el temblor interno. Cuando entraron, Elías preguntó si podía usar el cuarto de herramientas. Dije que sí, claro, sin pensarlo. Andrés fue a su despacho. Me quedé sola, sin saber bien qué hacer con el resto del día. Fui hasta la habitación de invitados a guardar un par de mantas. Él no estaba allí, pero su olor, mezclado con el del jabón que usaba, ya impregnaba el ambiente. Cerré la puerta despacio, como si con eso pudiera cerrar también la sensación que me recorría la espalda. En la tarde, mientras doblaba ropa en el dormitorio principal, abrí el cajón donde guardaba algunos accesorios olvidados. Entre ellos encontré un frasco pequeño de perfume que no usaba desde hacía años. Lo destapé con suavidad y lo acerqué a la nariz. La fragancia era floral, cálida, con un fondo apenas amaderado. Lo apliqué en el cuello, detrás de las orejas. Un gesto insignificante, pero íntimo. Antes de la cena, me detuve frente al espejo del pasillo. La luz dorada de la lámpara proyectaba sombras suaves sobre mis hombros. El vestido que llevaba era simple, pero seguía mis líneas con una delicadeza que había pasado desapercibida hasta ahora. Me observé durante unos segundos. No buscaba belleza. Buscaba presencia. Esa noche, Elías ayudó a preparar la mesa. Me ofreció una copa de vino mientras yo terminaba de cortar las verduras. Sus dedos rozaron los míos al pasarme la copa. Nada explícito, nada fuera de lugar. Pero mis manos recordaron el contacto más tiempo del que debería. Durante la comida, Andrés parecía más relajado. Hablaba más de lo habitual. Elías lo escuchaba, asentía, intervenía con comentarios certeros. Yo, en cambio, hablaba poco. Mi mente estaba dividida en fragmentos. Escuchaba, sí, pero también sentía. Y ese sentir era lo que me alejaba. Al terminar, mientras Andrés respondía un mensaje en su teléfono, Elías y yo recogimos los platos. En la cocina, sin decir nada, trabajamos en silencio. El sonido del agua, el tintinear de los cubiertos, la proximidad de nuestros cuerpos creaban una atmósfera casi coreografiada. En un momento, me giré para tomar un trapo y lo encontré demasiado cerca. No hubo roce ni palabras. Solo un segundo de quietud intensa. Me retiré sin apuro, con el corazón acelerado. Me encerré en el baño. Cerré los ojos. El vapor de la ducha anterior aún flotaba en el ambiente. Respiré hondo. Sentía que algo invisible se había movido dentro de mí. No era deseo aún. Era posibilidad. A la mañana siguiente, me desperté con la espalda recta, como si algo invisible me hubiera llamado desde dentro. No era la alarma, ni la costumbre. Era otra cosa. El sol aún no se asomaba por las ventanas del comedor, pero mi cuerpo ya estaba en marcha, anticipando algo que no sabía nombrar. Me duché con más cuidado de lo habitual, como si cada gota que caía sobre la piel activara zonas que habían dormido demasiado tiempo. Frente al armario, mi mano se detuvo en una prenda que no usaba desde hacía mucho, un conjunto de ropa interior color vino, con encaje delicado y tirantes finos que se deslizaban con facilidad. No lo había comprado para Andrés, lo sabía ahora. En su momento fue solo un impulso, algo que escondí entre otras prendas para que no levantara preguntas. Esa mañana, en cambio, lo elegí con la misma determinación con la que uno escoge un lenguaje que casi ha olvidado. Encima me puse una camisa de lino blanco, suelta, y unos pantalones beige que se ajustaban con discreción. Nada sugerente, nada fuera de lugar.
pero cada textura, cada roce al caminar, me recordaba que debajo había algo que nadie más sabía, excepto yo. Cuando bajé, Elías ya estaba en la cocina, revisando el contenido de la despensa. Me saludó con una sonrisa tranquila. ¿Dormiste bien?, preguntó. No estoy segura. Desperté antes de lo previsto. Él asintió, como si entendiera más de lo que decía. En la radio sonaba una canción suave, instrumental. Me serví café sin hablar más. Andrés ya se había ido. Siempre salía temprano los jueves, una rutina tan firme como los horarios del tren de cercanías. Ese día, habíamos hablado de comprar pintura para el porche y algunos tornillos para la cerradura del lavadero. Era más cómodo que Elías me acompañara. Tenía coche, conocía mejor la zona y, sobre todo, Andrés ya lo había sugerido la noche anterior, entre cucharadas de sopa y migas de pan. Salimos a media mañana. El clima era templado, con nubes altas que cubrían el cielo como una sábana sin doblar. En el auto no hablamos mucho. Él conducía con una mano en el volante y la otra descansando cerca de la palanca de cambios. La radio murmuraba melodías antiguas. Yo miraba por la ventana, observando los árboles al borde del camino como si escondieran alguna señal. En la ferretería, caminamos por los pasillos en silencio. A veces comentábamos algo trivial. El precio de los clavos, el tipo de brocha. Pero había algo suspendido entre nosotros. Algo que vibraba debajo de cada palabra. En un momento, mientras yo alcanzaba una caja de tornillos en el estante alto, sentí su presencia detrás, cercana, casi tangible. No me tocó. No dijo nada, pero el aire entre su pecho y mi espalda se volvió espeso. Pagamos y volvimos al coche. La lluvia comenzó mientras nos incorporábamos a la avenida principal. No una tormenta, sino esa llovizna persistente que cubre el mundo con un velo gris. Las gotas golpeaban el parabrisas con ritmo pausado. El limpiaparabrisas se movía como un metrónomo, marcando un compás ajeno a nosotros. Nos detuvimos en un semáforo. Fue ahí. Un instante sin pretexto, sin palabras. Yo miraba las luces rojas reflejadas en el asfalto húmedo cuando sentí su mirada. Giré levemente el rostro y lo encontré observándome. No sonreía, no buscaba explicación. Solo me miraba con una intensidad distinta, como si algo dentro de él hubiera decidido manifestarse. No dijo nada, no preguntó nada. Solo se inclinó apenas. Lo justo. Sus labios rozaron los míos, con una lentitud medida, como si esperara que yo me apartara. No lo hice. Fue un beso breve, sin apuro, sin urgencia, pero lleno de algo que no supe contener. 3 segundos. Nada más. Pero fueron suficientes para reescribir algo en mi interior. Cuando encendió la luz intermitente y giró en la siguiente calle, yo ya no era la misma. No hablamos durante el resto del trayecto. Al llegar a casa, bajamos las bolsas como si nada hubiera ocurrido. Él fue al lavadero. Yo subí a guardar una caja de clavos que no necesitaba usar aún. Durante el resto del día evitamos coincidir en los mismos espacios. No por temor. Era otra cosa. Como si el cuerpo necesitara asimilar lo que la mente todavía no se atrevía a aceptar. Esa noche, Andrés volvió más tarde de lo habitual. Venía de buen humor. Me contó sobre un cliente nuevo, sobre una cena posible con inversionistas. Yo escuchaba, asentía,
sonreía en los momentos adecuados, pero por dentro algo se agitaba. Me acosté a su lado. Él me abrazó instintivamente, como lo hacía cada noche. Su brazo cruzó mi cintura y su respiración me envolvió con esa familiaridad que tantas veces me dio seguridad. Pero esa noche, en vez de paz, sentí contradicción. Cerré los ojos, pero no dormí. No hablamos del beso, no esa noche, ni la siguiente, ni la otra. Pero mi cuerpo lo recordaba. La presión de sus labios, la cercanía contenida, la forma en que respiró apenas al separarse. Y aunque aún no había ocurrido nada más allá, ya no podía negar lo evidente. Algo había empezado, algo que no pedía permiso. Elías y yo pasamos el día evitando nombrar lo que había pasado, pero cada gesto hablaba por sí solo. En la tarde, mientras yo acomodaba las bolsas en la despensa, él entró con una caja de herramientas que había ido a buscar al cobertizo. ¿Necesitas ayuda con eso?, pregunté, sin levantar la vista. No, gracias. Solo venía a buscar una pinza. No dijimos más. Pero al cruzarse en la puerta, nuestros cuerpos quedaron a centímetros. No fue un roce, pero la electricidad, esa carga invisible, se hizo palpable. El aire se tensó, como si supiera que entre nosotros ya había algo que no se podía deshacer. Cuando Andrés llegó, la casa parecía en calma. Cenamos los tres, como si nada fuera diferente. Hablamos del clima, del nuevo supermercado, del partido del domingo. Pero en medio de todo, mis manos temblaban ligeramente cada vez que servía el agua o pasaba el pan. Elías no me miraba. Y eso, de alguna manera, era peor. Después de la cena, Andrés se encerró en el despacho a revisar correos. Yo me quedé en la cocina recogiendo. Elías apareció en silencio, tomó un vaso y se sirvió agua. No me miró directamente, pero su presencia llenaba el espacio. ¿Estás bien?, preguntó, como si la frase se hubiera escapado sin permiso. Asentí. No podía decir otra cosa. No debí, empezó a decir, pero se interrumpió. Lo sé, respondí, sin dejarlo terminar. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No era incómodo, era denso, como si ambos supiéramos que, aunque no dijéramos más, nada volvería a ser igual. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el peso de mis propios pasos. En el dormitorio, Andrés ya se había acostado. Me cambié en silencio, sin encender la luz. Al meterme en la cama, su mano buscó la mía, como lo hacía siempre, pero esta vez me sobresalté. Retiré la mano sin querer. Él no dijo nada. Solo se dio vuelta. Me quedé despierta largo rato, mirando el techo. Escuché pasos suaves en el pasillo. Eran los de Elías. Siempre caminaba con cuidado, como si no quisiera molestar. Pensé en salir, en cruzar el pasillo y decir algo, lo que fuera, pero no lo hice. Al día siguiente, todo se sintió más frágil. El desayuno fue breve. Andrés tenía una reunión temprano, así que se fue rápido. Elías y yo nos quedamos solos. La casa estaba más silenciosa que de costumbre. Ninguno de los dos propuso plan alguno. Él se fue al jardín. Yo me encerré en el lavadero a ordenar estantes que no necesitaban orden. A media mañana nos cruzamos en el pasillo. Yo venía con un cesto de ropa. Él traía una caja de clavos. Nos detuvimos unos segundos. Él abrió la boca, pero no dijo nada. Solo me miró con esa mezcla de culpa y deseo
que se clava como aguijón. Y yo, en vez de retroceder, me quedé. Clara, murmuró mi nombre por primera vez desde que llegó. Fue un susurro, un llamado, una puerta entreabierta. Pero en ese momento, el sonido de la cerradura nos interrumpió. La puerta principal se abrió. Andrés había vuelto por un documento olvidado. Elías se giró al instante. Yo corrí al dormitorio con el cesto aún en los brazos. No hubo escena. No hubo explicación. Pero en el ambiente, algo se quebró. El resto del día fue una coreografía medida. Cada uno en su espacio. Cada palabra dicha con precisión quirúrgica. Andrés no preguntó nada. Tal vez no notó nada. O tal vez sí. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes, me miré al espejo con detenimiento. Mi rostro estaba igual, pero mis ojos no eran los mismos. Había algo nuevo ahí, algo que ya no podía esconder. El viernes por la tarde, Andrés llegó a casa con una propuesta inesperada. Estaba de buen humor, llevaba una bolsa con pan recién horneado y traía en la voz ese entusiasmo que rara vez mostraba fuera del trabajo. Estaba pensando, dijo mientras dejaba las llaves sobre la encimera, ¿y si vamos los tres a la cabaña del lago este fin de semana? Lo miré sorprendida. La cabaña del lago había sido nuestro refugio durante años, pero hacía tiempo que no íbamos. Era un lugar pequeño, rústico, con una chimenea de piedra y una terraza de madera que daba directo al agua. Un sitio que conocía cada rincón de nuestro matrimonio. «Podría venirte bien cambiar de aire», añadió, mientras servía café. «A todos nos vendría bien». ¿No crees, Elías? Elías dudó una fracción de segundo. Lo noté. Fue casi imperceptible, pero lo vi en el modo en que bajó la mirada hacia su taza. «Sí, claro, suena bien», respondió al fin. Yo no dije nada, no asentí, no negué. Pero a veces, el silencio es una forma de consentimiento. Salimos esa misma tarde. El camino hasta el lago fue largo, con paradas innecesarias, conversación ligera y una radio que llenaba los vacíos. Yo iba en el asiento del copiloto, Andrés conducía y Elías atrás, mirando por la ventanilla como si buscara respuestas en el paisaje. Llegamos poco antes del anochecer. La cabaña estaba intacta, aunque el polvo cubría algunos rincones. Mientras Andrés se encargaba del equipaje, yo abría las ventanas. El aire fresco entró como una bofetada suave, reviviendo olores antiguos, madera, tierra húmeda, hojas secas. Elías se ofreció a encender la chimenea. Acepté con un gesto. La primera noche fue tranquila. Cenamos juntos en la mesa larga del comedor. Andrés hablaba de posibles cambios en la oficina. Elías asentía, hacía preguntas puntuales. Yo escuchaba, pero mi mente iba por otro lado. Después de cenar, Andrés salió al porche a hacer una llamada. Decía que era un cliente, algo urgente. Elías y yo recogimos la mesa en silencio. Lavábamos los platos con movimientos lentos, casi coreografiados. Cada vez que nuestras manos se encontraban al pasar una cuchara, el aire se volvía más espeso. El roce de nuestros dedos era como una chispa en un lugar lleno de madera seca. No dijimos nada. No hacía falta. Todo estaba dicho en los silencios. Más tarde, salí a la terraza. Necesitaba respirar. Me apoyé en la barandilla, observando el reflejo de la luna sobre el agua. El lago parecía calmo,
pero algo en su superficie temblaba. Sentí pasos detrás de mí. No me giré. Sabía que era él. Se quedó a un paso de distancia. No me tocó. No habló. El sonido del lago, el viento entre los árboles, el crujir de la madera bajo nuestros pies, todo conspiraba para contener lo que estaba por estallar. Y entonces, sin palabras, me besó. No fue un beso como el del auto. No fue duda ni contención. Fue entrega. Fue una confesión muda. Fue el cuerpo diciendo lo que la boca no podía. Mis manos buscaron su nuca, su camisa, su calor. Nos separamos después de unos segundos, no porque quisiéramos, sino porque el miedo aún era más fuerte que el deseo. Él regresó adentro sin decir nada. Yo me quedé ahí, mirando cómo la luna se rompía en pedazos sobre el agua. El domingo regresamos a casa. El viaje de vuelta fue más callado que el de ida. Cada uno en su lugar, cada mirada controlada. Andrés tarareaba una canción de los 90 que apenas sonaba en la radio. Yo mantenía las manos sobre las piernas cruzadas, fingiendo neutralidad. Elías no miraba por la ventana. Esta vez cerraba los ojos. Durante los días siguientes, nada cambió. Y al mismo tiempo, todo lo había hecho. Las tareas eran las mismas. Los horarios, las comidas, las conversaciones superficiales. Pero debajo de todo eso, latía algo distinto, como una corriente subterránea que amenaza con desbordarse. Elías y yo evitábamos coincidir en espacios cerrados. En la cocina, uno entraba cuando el otro salía. En el pasillo, los pasos se volvían más lentos, más atentos. Pero bastaba un roce de manos, una mirada sostenida medio segundo más, para que todo volviera a arder. Una noche, mientras me cambiaba en el dormitorio, escogí un camisón de seda que no usaba desde hacía años. Era suave, translúcido en ciertos ángulos. No lo elegí por Andrés, tampoco por Elías. Lo elegí por mí, porque quería recordar cómo se sentía el cuerpo cuando aún se sabía deseado. Andrés me buscó esa noche. Fue tierno. Me acarició con calma, con una dulzura que no recordaba. Cerré los ojos. No lo rechacé, pero dentro de mí, cada gesto suyo provocaba un eco inevitable. Otro aliento, otras manos, otro ritmo. No fue pasión. Fue una especie de nostalgia compartida, como dos personas que aún se tocan porque no saben cómo dejar de hacerlo. Después, me levanté sin hacer ruido. Fui al baño, me miré al espejo. Mi cabello revuelto, la piel aún tibia, los labios ligeramente húmedos, pero mi mirada estaba en otro lado. Era como si una parte de mí ya no viviera en esa habitación. A la mañana siguiente, Elías preparaba café. Me ofreció una taza. Sus ojos tenían una calma distinta. No sé qué está pasando, pero te siento rara, dijo. Fingí no entender. Tomé la taza y asentí, como si fuera un comentario sin peso. Tal vez necesito descansar, murmuré. Él no insistió. Pero sus ojos no dejaron de buscar algo en los míos. Más tarde, mientras bajaba al lavadero, lo encontré limpiando una estantería. Se giró al verme. No dijo nada, pero en el silencio se acumuló todo lo que no podíamos decir. Nos miramos largo rato. Yo con el cesto de ropa entre los brazos, él con un trapo húmedo entre los dedos. No hubo palabras. Solo el peso de la posibilidad
Me fui sin apuro, pero con el corazón en llamas. Cerré la puerta del baño. Me senté sobre la tapa del inodoro, vestida, y ahí, en ese espacio mínimo, comprendí que ya no podía seguir habitando dos cuerpos, dos deseos, dos verdades. Esa noche, mientras preparaba la cena, Elías apareció en el umbral de la cocina. Me observó desde lejos, no cruzó, no dijo nada. ¿Quieres que me quede?, preguntó, apenas audible. Tardé en responder. Cuando lo hice, fue con la voz más baja de lo que esperaba. Sí, no por amor, no por necesidad, sino porque, en ese instante, no quería que nada terminara. Aunque supiera que todo estaba a punto de romperse. Desde esa noche, todo se volvió más difícil de sostener. No lo que hacíamos, sino lo que sentíamos. La rutina siguió como si nada. Desayunos breves, tareas compartidas, conversaciones cruzadas sobre cosas sin importancia. Pero la atmósfera era distinta, más espesa, como si cada palabra que evitábamos dijera más que cualquier confesión. Andrés parecía no notar nada, o al menos fingía muy bien. Seguía con sus horarios, sus hábitos impecables, su tranquilidad, que a veces rozaba la ausencia. Pero en mí crecía una inquietud, como si el equilibrio precario en el que flotábamos estuviera a punto de ceder. Elías también estaba más callado. Pasaba más tiempo en el taller improvisado del fondo, arreglando cosas que no necesitaban arreglo. Cada tanto entraba a la cocina por un vaso de agua y me encontraba allí. Cruzábamos miradas, pero no palabras. Y en esos segundos, todo temblaba. Un martes por la tarde, Andrés llegó más temprano de lo habitual. No avisó. Simplemente abrió la puerta mientras yo y Elías hablábamos en la sala sobre un mueble que estaba desmontado. Nada comprometedor, pero sí cercano. La forma en que él me hablaba, la distancia que había entre nuestros cuerpos, era distinta. No escandalosa, pero íntima. Andrés nos miró desde la puerta. No dijo nada. Solo frunció el ceño con suavidad y dejó las llaves sobre la mesa. ¿Todo bien?, preguntó, como si no supiera qué otra cosa decir. Sí, respondí de inmediato, demasiado rápido. Elías no añadió nada. Se giró hacia la caja de herramientas y fingió buscar algo. Andrés subió al dormitorio. El silencio que dejó detrás fue más fuerte que cualquier grito. Esa noche fue pesada. La cena transcurrió entre frases cortas y sonidos de cubiertos. Andrés apenas probó la comida. Yo no sabía si quería confrontar o callar. Elías pidió disculpas y se retiró temprano a su habitación. Cuando Andrés y yo nos quedamos solos en la sala, se inclinó hacia mí con los codos sobre las rodillas. ¿Pasa algo entre ustedes? No lo gritó. No lo acusó. Lo preguntó con una tristeza seca, sin dramatismo. Lo miré largo rato. Quise negarlo. Quise decir que no. Pero las palabras no me salieron. Solo bajé la vista. No sé, dije por fin. No fue planeado. Él se quedó en silencio. Luego se levantó y se fue al dormitorio sin decir más. Esa noche dormimos en la misma cama, pero con una distancia que dolía más que cualquier discusión. Su espalda, tan cerca y tan lejana. Su respiración, antes familiar, ahora era un ruido que no sabía cómo interpretar. Los días siguientes fueron una coreografía torpe. Andrés no volvió a preguntar nada.
Pero algo había cambiado. Me miraba diferente, más atento, más presente, como si intentara reconstruir lo que ya no podía tocar. Y Elías comenzó a guardar sus cosas. Lo hacía en silencio, por las tardes, en el mismo cuarto donde había entrado como un huésped. Ahora, sin decirlo, se preparaba para irse. Un jueves me lo dijo sin rodeos mientras yo doblaba ropa en el cuarto de lavado. Voy a irme el fin de semana. Asentí sin mirarlo. Tal vez es lo mejor, murmuré. No quiero que esto te complique más la vida. Ya lo hizo suficiente. No supe qué decir. Porque sí, lo complicó todo, pero también me hizo sentir algo que no recordaba. Esa noche, mientras cocinaba, lo observé desde la ventana del comedor. Estaba sentado en el banco del jardín, mirando al cielo. El viento movía ligeramente su camisa. Parecía una figura quieta, dentro de un paisaje que se disolvía. Quise salir, decirle algo, pero me quedé allí, detrás del vidrio, atrapada entre dos decisiones que ya no podía sostener al mismo tiempo. El viernes, Andrés me invitó a cenar fuera. No era habitual en él. Fuimos a un restaurante pequeño cerca del mar. Hablamos de cosas neutras, el menú, los cambios en la oficina, el clima. Pero en medio de la conversación me tomó la mano. Sus dedos eran cálidos, firmes. Si todavía hay algo que salvar, quiero hacerlo, dijo sin rodeos. Y yo no supe qué responder, porque dentro de mí había gratitud, pero también confusión. No sabía si lo que quería salvar era la relación o mi imagen de ella. Volvimos en silencio. En casa, Elías ya estaba dormido. O fingía estarlo. Esa fue nuestra última noche bajo el mismo techo. El sábado por la mañana, preparé café temprano. Elías bajó con una mochila al hombro. No hubo despedidas dramáticas. Solo un cruce de miradas largas en la entrada. Gracias por todo, dijo él. Yo asentí. Cuídate, susurré. Cerró la puerta con suavidad. El sonido fue leve, pero me atravesó el pecho. Andrés estaba en la planta alta. No bajó hasta pasados unos minutos. Cuando lo hizo, encontró la cocina en orden, la mesa puesta, el café servido. Me miró, pero no dijo nada. Nos sentamos frente a frente. La taza entre mis manos temblaba apenas. Nada había explotado. Nadie había gritado. Ninguna verdad había sido dicha en voz alta. Y sin embargo, todo se había roto. Después de que Elías se fue, la casa se volvió más grande, más hueca. Sus pasos ya no sonaban por el pasillo. Su taza favorita permanecía en el estante sin tocar. Durante los primeros días, todo parecía suspendido. Andrés no preguntó por él. Yo no mencioné su nombre, pero su ausencia ocupaba más espacio que su presencia. Una noche, mientras organizaba los cajones del escritorio, encontré una nota doblada entre las hojas de una libreta. Era de Elías. No era larga, apenas unas líneas. No me arrepiento de nada. Gracias por mirarme como nadie más lo hizo, aunque sea solo por un instante. La leí varias veces. Luego la volví a doblar y la guardé donde la había encontrado, como si devolverla al lugar de origen pudiera detener lo que ya se había iniciado en mí. Andrés comenzó a llegar más temprano. Me preguntaba por mi día, por mi humor. A veces cocinaba, otras me sorprendía con detalles que antes nunca tenía. Su esfuerzo era genuino. Podía sentirlo
Pero también sentía que ya no bastaba, no porque no lo quisiera, sino porque había comenzado a quererme a mí de otra forma. Hubo una tarde en que fuimos a caminar por la costa. La marea estaba baja, el aire salino. Andrés tomó mi mano y hablamos de cuando recién nos conocimos. Me reí con él. Me conmovió. Pensé, por un momento, que tal vez sí había algo que rescatar, que lo que viví con Elías había sido un sacudón, un espejo, no necesariamente un final. Pero al volver a casa, mientras me quitaba los zapatos en la entrada, me di cuenta de que esa posibilidad ya no me pertenecía. Porque lo que Elías había encendido en mí no era contra Andrés, era contra mi propio olvido. El domingo por la mañana me desperté antes que él. Me senté en el borde de la cama, observando cómo la luz se filtraba por las cortinas. Pensé en las versiones de mí que había dejado atrás, la que esperaba sin pedir, la que callaba sin romper, la que aceptaba sin sentir. Y entendí que, aunque no supiera a dónde iba, ya no podía quedarme en el mismo lugar. Preparé café solo para mí. Salí al patio con la taza caliente entre las manos. Cerré los ojos. Respiré profundo. No necesitaba una respuesta inmediata. Solo necesitaba la certeza de que, al fin, estaba comenzando a vivir desde mí, no desde los otros. Andrés bajó minutos después. Me vio desde la ventana. Yo no me giré. Dejé que me observara desde adentro, desde su lugar. Porque esta vez, por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba ser entendida, solo ser. Los días comenzaron a fluir como si alguien los hubiera aflojado de sus nudos. Sin Elías, la casa recobró su estructura, su orden habitual, su ritmo silencioso. Pero dentro de mí, nada había vuelto a su sitio. No hubo una conversación formal con Andrés, ni promesas, ni reproches. Solo una especie de tregua tácita. Él me trataba con una delicadeza inusual. A veces me preguntaba si tenía planes, si quería salir a caminar, si necesitaba algo del supermercado. Yo respondía con monosílabos suaves, no por frialdad, sino porque todavía estaba desentrañando lo que sentía. Una mañana, mientras me preparaba un té, noté que ya no pensaba en Elías con urgencia. Su rostro seguía allí. Su voz me visitaba en ciertos gestos, pero el dolor punzante se había transformado en una nostalgia cálida. No lo extrañaba como antes. Lo recordaba. Y había una diferencia inmensa entre ambos verbos. Poco a poco comencé a recuperar espacios que antes evitaba. El cuarto de invitados, por ejemplo. Lo abrí un martes, sin intención concreta. El aire estaba enrarecido por el encierro. Ventilé. Cambié las sábanas. Guardé la taza que él solía usar. No lloré. Solo respiré. Esa tarde me senté a escribir. No algo literario. No algo para publicar. Solo palabras sueltas, pensamientos dispersos, frases sin dueño. Y al releerlas, supe que por fin me estaba escuchando. No a través de otros. No desde el deber. Desde mí. Un sábado, Andrés me propuso salir a cenar. Acepté. Fuimos a un restaurante que no conocíamos. La comida era buena, el vino, generoso. La conversación fluyó sin esfuerzo. Hablamos de nuestras familias, de los libros que no terminamos, de viajes que alguna vez soñamos. Por momentos, volví a ver en sus ojos al hombre que me hizo reír en la universidad, a ese que me invitó a bailar bajo la lluvia. Y por un instante creí que tal vez aún quedaba algo por explorar.
Pero luego, en casa, al desvestirme frente al espejo, comprendí que lo que sentía no era amor ni deseo, era gratitud, era cariño, era memoria. Esa noche no compartimos la cama. No fue una decisión pactada. Fue un acuerdo silencioso. Él durmió en el sofá, yo en mi habitación, y descansé como hacía mucho no lo hacía. Con el paso de las semanas empecé a salir más. Visité a una amiga que no veía desde hacía años. Fui al cine sola. Caminé por barrios nuevos. Me senté en cafeterías con un libro que no abrí, solo para ver pasar a la gente. Y en cada uno de esos gestos, descubrí partes de mí que había olvidado. No hablé de Elías, no con nadie, pero lo llevé conmigo, como se lleva una canción que ya no duele, pero que nos recuerda que aún sabemos sentir. Una mañana recibí una postal sin remitente. En el reverso, una frase escrita con su letra. No importa el tiempo, si lo que es verdadero permanece. No sonreí, no lloré. Solo guardé la postal entre las páginas del libro que tenía en la mesa y seguí con mi día. Andrés y yo hablamos, al fin, una tarde de domingo. Sentados en la terraza, con 2 tazas de café tibio, no discutimos, no reclamamos. Solo pusimos las cartas sobre la mesa. Reconocimos nuestras heridas, nuestra historia, y entendimos que el amor no siempre alcanza, que hay vínculos que merecen terminar con dignidad. Decidimos darnos espacio, sin dramatismo, sin abogados, sin finales ruidosos. Él se mudó unas semanas después. Yo me quedé en la casa, no por costumbre, sino porque sentía que debía habitarla desde otro lugar. Pinté las paredes, cambié muebles de sitio, planté flores en el jardín, y cada pequeño cambio era una forma de decirme, estoy aquí, estoy viva. Una noche, en uno de mis paseos solitarios, vi una pareja besándose en un banco. Me detuve sin querer. No por celos ni por tristeza. Fue porque, al verlos, sentí ternura. Y por primera vez, comprendí que yo también podía volver a empezar. No con alguien, conmigo. La última página de mi diario de ese mes decía, no todo lo que se rompe necesita ser reparado. A veces, basta con dejarlo ir y caminar más liviana. Y así lo hice. Con el paso del tiempo, la casa dejó de ser el lugar donde todo ocurrió y se convirtió en el espacio donde algo nuevo empezaba. No fue inmediato. No fue fácil. Pero cada rincón comenzó a transformarse conmigo. La cocina, que antes era escenario de silencios incómodos, ahora olía a pan recién horneado y música suave. El baño dejó de guardar vapor de discusiones y fue testigo de baños de espuma y libros abiertos. El dormitorio, donde tantas veces cerré los ojos con culpa, ahora me recibía con sábanas limpias y sueños ligeros. Un día, decidí mover los muebles de sitio, no por necesidad, por impulso. Cambié el sofá de pared, quité cuadros, colgué fotos nuevas, fotos mías, sonriendo, caminando, mirando al mar. Las había tomado en los últimos meses, en paseos solitarios que se habían vuelto rituales de reencuentro. Una de esas tardes, en una librería pequeña, conocí a Martina. Compartimos una conversación breve sobre un libro mal ordenado y terminamos sentadas en una mesa con café en las manos. Me habló de su huerto, de sus gatos, de sus silencios.
Yo le conté que estaba reencontrándome, que había dejado atrás una historia que no sabía que podía soltar. No mencioné nombres. No hacía falta. Con el tiempo, nuestras charlas se volvieron habituales. No buscábamos ser amigas, ni llenar espacios, solo compartir, y en su risa reconocí una calma que hacía tiempo no sentía. No era amor, no era deseo, era complicidad, era libertad sin exigencias. Una noche, al volver a casa, encendí todas las luces, abrí todas las ventanas y bailé sola en la sala. No lo hice para nadie. No me miraba en el espejo, solo bailé, como si mi cuerpo necesitara recordar que también era casa. Esa misma noche, al escribir en mi diario, puse una sola frase. Ahora sí, estoy lista para volver a elegir, incluso si elijo estar sola. Y no fue tristeza, fue alivio. Pasaron semanas. Llegó el otoño. Las hojas cubrían el patio y el viento traía olores nuevos. Una tarde, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una nota. Nunca fue sobre quedarnos. Fue sobre reconocernos. Gracias por hacerlo. No lo firmaba nadie, pero no lo necesitaba. Sonreí, y por primera vez sentí que el ciclo se había cerrado. No con un portazo, con una caricia. Esa noche dormí profundamente. No soñé con nadie. Solo con una versión de mí misma, caminando por un sendero rodeado de luz. No había finales. Solo un largo comienzo. Una semana después, me animé a volver al lago, no porque quisiera revivir nada, sino porque necesitaba cerrar círculos en los mismos lugares donde se abrieron. Conduje sola. Llevé ropa ligera, libros, una manta y el cuaderno que me acompañaba cada noche. El camino me resultó menos largo que antes, tal vez porque esta vez no esperaba a nadie al llegar. La cabaña seguía igual. Polvo en los estantes, hojas secas acumuladas en el porche, pero la estructura firme. Abrí las ventanas, dejé que el aire circulara. Encendí la chimenea. Me senté frente al fuego con una taza de té entre las manos y escribí. Mucho. Sin filtros, sin miedo. Al anochecer, salí a la terraza. Me envolví con la manta y miré el lago. Su superficie tranquila, su silencio, me reflejaban. No sentí ausencia. Sentí plenitud, porque esta vez no esperaba a nadie. No necesitaba ser vista para sentirme real. Pensé en Elías, pensé en Andrés, pensé en todas las veces que me perdí intentando sostener lo que dolía. Y sentí orgullo, no por haber resistido, por haber soltado. Esa noche dormí en paz. Al despertar cociné para mí. Canté en voz baja. Y al empacar, guardé también una versión más liviana de mí misma. De regreso a casa, me detuve en un puente. Miré el río correr y supe, sin dudas, que esta era la vida que quería. Una en la que, aunque no supiera el destino exacto, cada paso era elección propia. Porque al final no se trata de con quién te quedas, sino de con quién te conviertes cuando dejas de huir de ti. Al llegar a casa, coloqué las llaves sobre la mesa con una suavidad nueva, no como quien regresa a un sitio prestado, sino como quien vuelve al lugar que eligió. Encendí la luz del pasillo, saludé a las plantas como si pudieran oírme y me quité los zapatos sin apuro. Caminé descalza hasta la sala y me dejé caer sobre el sofá, envuelta en un silencio que ya no me dolía. Encendí la lámpara de lectura.
y abrí el libro que había llevado conmigo durante semanas, sin tocar. Esta vez lo leí, no por necesidad, sino por placer. No porque buscara respuestas, sino porque al fin me sentía lista para hacer espacio a nuevas historias. En la última página del cuaderno escribí: soy todas las versiones de mí que sobrevivieron a lo que no supe nombrar. Y aún así, sigo. Y esa fue mi mejor certeza.